Seguimos en la noche. Un cuadro pintado por el expresidente Alberto Fujimori hace 6 meses ha sido otro de los elementos en la controvertida petición de indulto por parte de los familiares del exmandatario. En el autorretrato, Fujimori pidió perdón por sus actos. Sin embargo, se abstuvo de firmar la solicitud de indulto presentada ante el Ministerio de Justicia. A través de este cuadro es como el expresidente Alberto Fujimori ha decidido ofrecer disculpas por sus actos. En este presunto autorretrato, Fujimori aparece vestido con el tradicional poncho andino y un sombrero, rememorando así su época de presidente en la década de los 90, como se aprecia en esta foto. Sin embargo, más allá de su indumentaria, lo que llama la atención es el texto ubicado sobre su hombro izquierdo y que reza con puño y letra de Fujimori. Perdón por lo que no llegué a hacer y por lo que no pude evitar. Y aunque varios congresistas dudan de la autenticidad del autorretrato debido al delicado estado de salud del mandatario que le habría impedido pintar el óleo, su hija Keiko Fujimori confirmó a los medios que su padre Alberto era el autor de la pintura. Él ha tomado la decisión de hacer este pedido de perdón, lo ha hecho por su propia iniciativa. Pueden haber críticas al respecto, pero lo que yo resalto es la voluntad de pedir perdón. La pintura de un Fujimori sonriente contrasta con esta fotografía difundida a través de redes sociales el 13 de octubre. La imagen habría sido tomada en uno de sus traslados a la Clínica San Felipe, institución donde ha recibido tratamiento por el cáncer de lengua que lo aqueja desde 1997. La fotografía haría parte de la solicitud de indulto presentada por los hijos de Alberto Fujimori el 10 de octubre ante el Ministerio de Justicia. La petición de indulto, sin embargo, no fue firmada por quien sería el directamente beneficiado, Alberto Fujimori. En ese sentido, la ministra de Justicia peruana, Eda Rivas, en entrevista con el diario La República, reiteró la necesidad de que la petición sea hecha personalmente por el exmandatario, quien pidió perdón a través de un cuadro, pero que se niega a hacerlo formalmente ante las autoridades. Así como Fujimori dibuja cuadros coloridos, también puede manipular un bolígrafo. Por lo visto, ese es el sentido de que alguien pida el indulto personalmente. No es una majadería. Uno reconoce que ha cometido un delito y pide que se le cambie la pena. En Nueva York, señor Eduardo González, sociólogo peruano, esta es la otra polémica en Perú. ¿Cómo puede el expresidente Fujimori pintar este autorretrato para pedir perdón, pero se niega a firmar el pedido de indulto presentado por sus hijos? Se lo quiero preguntar por si esto puede ser interpretado como que Fujimori se esté negando a firmar el documento para evitar tener que pedir perdón. Bueno, mire, en primer lugar, yo estoy debatiendo con dos personas y me tiene que dar por lo menos un minuto para rebatir lo que han dicho. Acá, las únicas personas que están defendiendo a un terrorista son estos dos caballeros. El señor Fujimori ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad. No hay terror más grande que a una familia le quiten a miembros de su familia, a seres queridos, y luego no se les dé información. Eso es lo que ocurrió durante el gobierno del señor Fujimori. Desapariciones forzadas en manera sistemática y generalizada. Esos son crímenes de lesa humanidad. Eso es terror. Que sea terror de Estado no lo hace menos terror. En el Perú, les recuerdo a los caballeros con los que estoy conversando, están presos varios terroristas. Está preso Fujimori, está preso Abimael Guzmán, está preso Víctor Polay y está preso el señor Montesinos. Todos ellos. Nosotros no creemos que se le deba abrir las puertas a ningún terrorista, ya sea terrorista de Estado o terrorista antiestado. Si ustedes quieren plantear un indulto disque humanitario para el señor Fujimori, el siguiente indulto lo va a pedir Abimael Guzmán. Y yo quiero que ustedes vivan con esas consecuencias. Es completamente ridículo, absurdo. Quiero decir además que en el tema este del supuesto pedido de perdón, francamente nos enfrentamos a una situación absolutamente bizarra. El señor Fujimori, que escapó del Perú en el año 2000 y ni siquiera se atrevió a firmar o a aparecer delante del Congreso peruano para renunciar, sino que renunció por fax, ahora vuelve a las andadas. Primero nos envía un fax desde fuera del país para renunciar y ahora pide perdón por cuadro. Esa es una cosa absolutamente increíble. Y ni siquiera pide perdón. Dice que pide perdón por lo que no llegó a hacer. Dios nos libre. Las cosas que hizo fueron realmente extraordinariamente brutales.
Permítaseme recordar, además, que el juicio por el que se condena al señor Fujimori se refiere solamente a un grupo de violaciones de derechos humanos, no a todas las que le son atribuibles y que la Comisión de la Verdad debidamente investigó. No se le ha juzgado por todas las violaciones de derechos humanos porque el pedido de extradición a Chile solamente cubría aquellos casos específicos. Sí. La desaparición de una serie de estudiantes, el asesinato de un grupo de personas, entre ellas un niño de 8 años, y la tortura de 2 personas en cárceles del Servicio de Inteligencia. Señor Alejandro A mí me Aguinaga, parece usted... sencillamente sí, permítame... inaceptable, lo tengo que reiterar. Señor González, vamos con el señor Aguinaga. ¿Usted por qué cree que el expresidente Fujimori se ha negado a firmar este indulto? ¿Son los hijos Keiko y Kenji Fujimori los que están presionando al exmandatario para que pida perdón? Sí, permítame. La verdad que cuando uno conversa con mercaderes de los derechos humanos, que lo único que hacen es vivir de ello, tienen mala memoria. Yo le pido al señor González que revise pues las estadísticas de Transparencia Internacional y las violaciones de los derechos humanos en la época de Fujimori cayeron al mínimo. Pero él, lógicamente, como beneficiario de la Comisión de la Verdad, a Fujimori le puso justamente responsabilidad penal. Y a los otros presidentes, que eran miles la violación de los derechos humanos, le puso responsabilidad política. Ese es el sesgo pues perverso de estos mercaderes que han puesto al Perú de rodillas y que han permitido que a través de la tremenda corte se pague 31 millones de dólares a terroristas convictos y confesos, a través de gentes que han sido agentes del Estado y a través de gentes que denuncian al Estado, pero en todos los casos, señor Calderón, se han allanado. ¿Y se han allanado por qué? Porque ese es el negocio de toda esta gente, desmemoriados, pero para llenarse los bolsillos sí realmente tienen la mejor inclinación. Y voy al cuadro. El cuadro del presidente Fujimori, ese ha sido pintado hace más de 6 meses. Y ahí refleja un pedido en la escritura, que es de puño y letra, hay un pedido de perdón. Pero para esta gente nunca nada será suficiente. Negaban el diagnóstico del cáncer, ahora habla de una entidad, una entidad que no sea de parte. ¿Acaso el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas es una entidad de parte? Sí. Es la institución referencial para manejo del cáncer en el Perú, que por favor instrúyalo, que saque la bilis de su cerebro y que use las neuronas. Y luego, ahora lo del perdón, siempre va a ser, los detractores siempre dirán que algo falta. Señor Eduardo González, ¿usted qué tiene que decir? Bueno, vamos a ignorar los distintos insultos y la nueva arenga del señor Aguinaga. El punto aquí es muy claro. Se trata de asegurar que la impunidad no gane una vez más en el Perú y en América Latina. Usted puede escuchar y cualquier televidente puede darse cuenta del argumento increíblemente godo y absurdo que el señor Aguinaga está levantando. ¿A quién se le puede ocurrir creer que la Corte Interamericana le haya pagado 30.000 millones de dólares, que es la cifra que acaba de decir el señor Aguinaga, a terroristas? Eso es un absurdo. Es completamente ridículo. Lo que está diciendo el caballero es que el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas está afirmando que el señor Fujimori tiene cáncer, cosa que no ha ocurrido. En ninguna parte hay prueba del supuesto cáncer del señor Fujimori, salvo lo que dice el señor Aguinaga. Nos dicen una serie de exageraciones y mentiras que lo único que buscan es atacar a quienes levantan el Estado de Derecho. Atacarme a mí, señor Aguinaga, que soy un trabajador más de derechos humanos, no hace que lo que usted dice sea cierto. Hay que ir a los hechos. Los hechos están ahí. Ocurrieron violaciones de derechos humanos sistemáticas durante el gobierno del señor Fujimori. Da igual si ocurrieron más o menos que en los otros gobiernos. El hecho es que ocurrieron y fueron sistemáticas. Hubo grupos como el Grupo Colina, que eran grupos paramilitares, que no eran grupos de loquitos que trabajaban solos. Sí. Eran grupos que respondían directamente a las órdenes del Servicio de Inteligencia del Ejército, y el señor Fujimori era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas del Perú. Señor González, Él es el responsable número uno de lo que ha ocurrido en términos de violaciones de derechos humanos. Para continuar debatiendo a propósito del autorretrato, también no quiero irme a comerciales sin antes escuchar la posición del señor Pedro Espadaro sobre la posibilidad de que exista una campaña mediática, como están diciendo, una estrategia a través de estos autorretratos, de estos mensajes, para intentar bloquear a quienes están en contra del indulto, en la cual incluso hablan de que estaría inmerso el expublicista del expresidente. ¿Usted qué opina?
A ver, en primer lugar, le agradezco porque no he intervenido. La ignorancia del señor González es atrevida. Yo le pediría que revise la sentencia al expresidente Fujimori y en ningún caso en la parte resolutoria al presidente Fujimori se le condena por delitos de lesa humanidad. Y no se le puede haber condenado por delitos de lesa humanidad porque el Perú recién firma el Estatuto de Roma, o fue ratificado en el año 2001, y los supuestos actos cometidos por el presidente Fujimori en su gobierno fueron en el año 92. Por tanto, el presidente Fujimori no ha sido condenado por delitos de lesa humanidad. En segundo lugar, su jefe, el señor Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y exministro de Justicia, ha otorgado diversos indultos humanitarios, entre ellos a terroristas que han tenido diabetes, que no tenían enfermedad terminal y que hoy trabajan en ONGs y que lógicamente se oponen furiosamente al indulto del expresidente. Y ahí no lo hemos escuchado al señor González hablar sobre los derechos humanos de aquellos que los terroristas dieron muerte y que por supuesto pusieron en vilo a todo nuestro país durante la década de los 80 y los 90 y que gracias al presidente Fujimori se controló afortunadamente y se hizo retroceder. Señor Espadaro, brevemente sobre el autorretrato para antes de irnos a comerciales. Simplemente es un cuadro que ha sido pintado hace 6 meses y lógicamente ante una persona de 74 años con una enfermedad grave ha realizado un acto de indicar el perdón para las familias y para las personas que se pueden haber sentido dañadas, por supuesto, por los actos que se cometieron en el gobierno. Pero, adicionalmente a eso, debemos señalar que no hay ningún tipo de requisito que establezca el pedir perdón. El presidente Fujimori, en el proceso penal, pidió perdón a las víctimas de los casos de Barrios Altos y La Cantuta. No se requiere pedir perdón, así como no se requiere la firma de la persona que solicita el indulto. Puede ser los familiares directos y en este caso lo ha solicitado los 4 hijos del exmandatario Alberto Fujimori. En Lima, Perú, señor Pedro Espadaro, congresista de Fuerza 2011, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa La Noche. Jason, muchísimas gracias y como siempre un cariño enorme a todos nuestros hermanos y hermanas colombianos. Muy amable. Nos vamos a una siguiente pausa comercial y al regresar, Human Rights Watch y Amnistía Internacional piden exhaustivos exámenes médicos a Fujimori para determinar la gravedad de su estado. También que se tenga en cuenta la importancia de los derechos de las víctimas. Ya volvemos.